En la selección de ejercicios existen ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, he visto personas que hacen, no sé, un peso muerto con barra y luego con mancuernas y siguen haciendo el mismo patrón de movimientos en vez de empezar a buscar otros tipos de ejercicios, ¿no? Como puede ser un curl tumbado o un hip thrust. O sea, ese aspecto no tiene un mayor resultado significativo en ese tipo de entrenamiento. Totalmente. La selección de ejercicios hoy en día creo que es un tema que se toca bastante. Se toca bastante también, diría yo, por una falsa cantidad de personas que se declaran que son biomecánicos o especialistas en biomecánica. Se ha puesto de moda relacionar ser biomecánico con simplemente saber dónde se encuentra la palanca, dónde está el fulcro, dónde está el esfuerzo, qué tipo de palanca es, dónde viene la resistencia por los efectos de gravedad. La biomecánica va mucho más allá de conceptos tan básicos como perfiles de fuerza, como anatomía básica y como estos conceptos del uso de palancas. Entonces, hoy en día está de moda esto, y a través de estas descripciones mecánicas se comienza con ideas de este es el mejor ejercicio, aquel es el mejor ejercicio. Y la única manera en que realmente podemos decir cuál es un mejor ejercicio entre un ejercicio y otro es comparándolos directamente. Y tenemos muy pocos estudios donde comparan un ejercicio contra otro de manera directa. Y aún así, aunque uno lograra más hipertrofia, no podemos declarar que es mejor sin contexto. Porque aunque uno logre más hipertrofia, puede causar más fatiga. Y si la fatiga ya es un problema, ese ejercicio, aunque esté ocasionando o sea capaz de suscitar más crecimiento muscular, no sería adecuado en el contexto. Y por ende no podríamos decir que es mejor. Podríamos decir que serie por serie puede ocasionar más crecimiento muscular. Con eso dicho, ¿cómo recomiendo yo realizar la selección de ejercicios? Como bien comentaste, es en ocasiones común ver que repiten un patrón y simplemente cambian la modalidad, el implemento, la herramienta, etc. Curl de bíceps de pie con barra, curl de bíceps de pie con mancuerna, curl de bíceps de pie con mancuerna a un solo brazo, con giro, con pausa. Y son cambios mecánicos o cambios cinéticos, porque la cinemática de un curl de bíceps con barra, con mancuerna va a ser extremadamente similar, pero puede cambiar cuestiones cinéticas, cuestiones de estabilización, etc. Pero no porque sea un diferente ejercicio, significa que sea capaz de generar un diferente estímulo de manera significativa. Será distinto, todo es distinto, ninguna repetición es idéntica. Pero en general el repetir el mismo ejercicio con una distinta herramienta no es la mejor manera de lograr variación. La manera que proponemos en Apex Performance de cómo elegir ejercicios es un sistema. Primero comenzamos con que cada músculo tendrá distintas cabezas, ¿verdad? Distinta anatomía regional, fibras, segmentos, etc. Y entonces tenemos parámetros básicos. Por ejemplo, para lograr un desarrollo apropiado de cuádriceps, probablemente requieras algún movimiento de sentadilla, llámese sentadilla hack, sentadilla frontal, sentadilla trasera, todas son un tipo de sentadilla. Alguna variante de desplante, sea desplante, sentadilla split, búlgara, etcétera, donde trabajemos a una sola pierna y haya una inclinación del tronco, una ligera orientación horizontal adicional en relación, utilizando un plano cartesiano del ser, ¿no? Aparte de eso, algún tipo de extensión de cuádriceps, extensión de rodilla, como quieras llamarlo, extensión en máquina, para trabajar de una manera más aislada al cuádriceps sin movimiento aparente en la cadera. Entonces, con eso dicho, tienes 3 categorías básicas: un tipo de sentadilla, un tipo de desplante, un tipo de extensión de cuádriceps. Sea 2 piernas, una pierna, búlgara, desplante, mancuerna, barra, sentadilla frontal, etc. Elige uno de cada uno. Y con eso probablemente tienes tus bases cubiertas. Podríamos debatir el hecho de agregar algún tipo de prensa de pierna, porque la cadera se mantiene flexionada y eso no sucede en los demás. Y ahí tendríamos 4 variantes. En la extensión de cuádriceps también se queda flexionada, pero bueno, es bastante distinto una prensa a una extensión. Entonces, ¿qué recomendamos? Que tengas categorías. ¿Cuáles pueden ser esas categorías? Para bíceps, algún curl de bíceps desde flexión de hombro, desde una posición neutral, desde una posición de extensión. Ya tú decides si es con barra, con mancuerna, con polea, sentado, de pie, etc.
Cuando ya tienes eso, ya puedes comenzar a entrenar. Y el proceso ahora se convierte en entrenar y ver cuáles son tus sensaciones, cómo se integra al programa, cómo te recuperas y si no causa molestias o causa molestias. Entonces tú ya has decidido que dentro de cada categoría tú vas a utilizar tal y tal y tal ejercicio. Ahora tienes que entrenar con ellos y ver cómo te sientes, cómo te recuperas, qué músculo es el estimulado, qué tanto estimulación sientes, si causa molestias, etc. Y nada más a partir de esta exploración serás capaz de saber si ese es un buen ejercicio para ti, porque aunque la literatura haya encontrado que es un buen ejercicio en general, probablemente lo sea, pero existe la posibilidad de que no lo sea para ti. Y ese es el proceso de selección de ejercicios. Saber cuáles son las categorías básicas y saber que 1.000.000 de ejercicios caben dentro de cada categoría. Y no tienes que utilizar el 1.000.000, puedes utilizar uno de cada categoría. Ahora, si tienes aún más tiempo, más espacio, puedes repetir el mismo ejercicio, no pasa nada. O puedes utilizar otro ejercicio en la misma categoría. Generalmente veo que